incredulidad en el pueblo de Dios? No sé. ¿Habrá incredulidad en el pueblo de Dios? Pueden sentarse. Aleluya. Dios es fiel. ¿Habrá incredulidad en el pueblo de Dios? Amén, sí. Aleluya. Y el Señor me ministraba con esta palabra. Todo el mundo tiene un nivel de fe, usted lo sabe. ¿Fe en Dios o fe en el mundo? ¿Fe en Dios o fe en su criterio? ¿Fe en Dios o fe en su razonamiento? Pero todo el mundo tiene un nivel de fe. Aleluya. Poderoso es Dios. Y yo quiero que usted entienda algo. Dios pone un nivel de fe en cada uno y siempre lo tenemos que poner en el Señor. Pero hay una fe para salvación, pero hay una fe que te lleva a ver lo sobrenatural de Dios, que es más grande. Y yo creo que no nos debemos conformar con una pequeña medida de fe. Yo creo que nos debemos conformar con esa grande medida de fe que el Señor nos quiere dar para ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Aleluya, poderoso es Dios. ¿Y qué es incredulidad? Y la incredulidad es la falta de fe. Aleluya. Y vayan conmigo a Hebreos 3, 12. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos hallado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Saben algo? La incredulidad detiene las bendiciones del Señor. La incredulidad en el pueblo de Dios, ¿sabe que eso es un pecado? No sé si usted lo sabía, pero uno de los pecados más grandes que tiene el creyente, porque si se llama creyente es porque cree en algo, ¿verdad? Es la incredulidad. Y antes de que nos llamaran, primero nos llamaban creyentes y luego nos llamaron cristianos, que son los seguidores de Cristo en la antigüedad. Y ¿sabes algo? La incredulidad del corazón nos limita a ver lo sobrenatural de Dios. Yo quiero que usted lo tenga bien presente. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida, pero si usted no cree, no las puede recibir. Si usted no cree en el Señor, que Él lo puede hacer, que Él es capaz de estar en su situación, Él no va a hacer nada. ¿Por qué el pueblo no ve las bendiciones de Dios y Dios metiéndose en su día a día? Porque no cree. Porque su racionamiento, su intelecto lo limita a que Dios haga en su día a día. Yo no sé si usted puede entender lo que yo le quiero decir. Pero si tú quieres ver la mano de Dios obrando en tu día a día, tienes que creer en el poder de Dios. Tienes que confiar en lo que Dios ha dicho sobre ti, en la palabra que Dios ha depositado en tu corazón y confiar que Él hará. Porque si hay una centésima de duda, aleluya, poderoso es Dios. Y usted sabe que nosotros somos sabios, ¿verdad?, en el Señor. Y que aquí Pablo está trayendo una palabra para los creyentes, dándonos ejemplo de los fracasos de Israel en el desierto. A causa de su incredulidad, ellos no entraron a la tierra prometida, murieron en el desierto, perdieron bendiciones. Y usted sabe algo, yo me pongo a pensar, pero si era el pueblo de Dios, que estuvo el amor de Dios con ellos, que el Señor le estuvo mostrando la provisión de Él cada día, ¿cómo es que se alejan de Dios con rebelión?
que tienen incredulidad. Si tienen al Dios Todopoderoso todos los días mostrando su amor, columna de nube, columna de fuego, maná diario, codornices, había sanidad, había el tabernáculo en medio del campamento para que sintieran que la presencia de Dios estaba allí. Como si tenían un Dios de cerca, había incredulidad. Como Dios mostrando tanto amor, había incredulidad en ese pueblo. ¿No se ha puesto a pensar? Dice, que eso no es normal. ¿Por qué? Porque a veces, cuando las personas salen del mundo y vienen a Cristo, tienen que dejarlo todo atrás. Pero cuando tú arrastras cosas de Egipto, que en el caso de ellas era Egipto, en nuestro caso pueden ser las cosas del pasado, cuando si las arrastras al presente y no las sueltas, sigues arrastrando como si fueran ídolos en tu presente. Como si fueran ídolos que no permiten que Dios trabaje totalmente en ti. Por eso tenemos que soltar todo ídolo del pasado, toda cosa que nos aferramos antes para caminar en la voluntad de Dios, para recibir las bendiciones de Dios. Porque el Señor quiere limpiarnos totalmente el corazón, la vida, el día a día. ¿Sabes qué? Pero la incredulidad dificulta el creer en Dios, dificulta nuestra fe en Dios. La incredulidad impide que nosotros veamos, porque hay gente que tiene que ver para creer, pero la fe no se trata de eso. La fe es que cree por fe, que Él hará. No dudes más que Dios va a poner su mano. No dudes más que Dios está poniendo su cobertura. ¿Tú lo crees? Amén, porque así es. Poderoso es Dios. Aleluya. Pero dice en Hebreos 3:9, ¿verdad? Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. ¿Cómo tenta el pueblo de Dios a Dios? Por medio de la incredulidad y la rebelión. Déjame decirte que si cada día de mi vida que yo veo la mano de Dios bendiciéndome, cubriéndome, su mano poderosa obrando en mí, ¿sabes qué? Eso aumenta mi fe. Eso me apega más a Él. Así que yo no puedo entender cómo llegamos a un nivel de acostumbrarnos a la presencia de Dios, acostumbrarnos a los milagros, acostumbrarnos a que no, eso lo doy por sentado porque Dios es así. Por eso no crea efecto en ti. Tenemos que despertar esa sensibilidad de la presencia de Dios y dejar la insensibilidad que quiere el mundo endurecer nuestros corazones a causa del pecado, a causa de la incredulidad. Aleluya, poderoso es Dios. ¿Habrá alguien aquí que dude de Dios? ¿Habrá alguien aquí que duda de la palabra de Dios? Y usted me dirá, no, yo no dudo de la palabra de Dios, yo sé que es fe, Señor, yo sé que es fe. Pero cuando nos metemos ante el problema, no se trata tan solo de conocer, sino de accionar nuestra fe. Amén. Sino de ver la mano de Dios obrando en mí, creer que Él va a hacer, aunque no lo estoy viendo, o aunque estoy viviendo lo contrario. Amén. Aleluya, ¿usted lo cree? Amén. Aleluya, poderoso es Dios. Aleluya. Pueblo de Dios, Dios todo lo sabe. Y podemos venir honestamente ante Dios y Él aumenta nuestra fe. Así que su vivencia debe aumentar su amor por Dios, no apartarlo nunca. Y si usted se siente lejos de Dios, por más años que lleve en el Evangelio, pídele un despertar en el Señor. Aleluya, porque Dios lo hace. Y no deje nunca que la actitud de su corazón lo dañe por medio de la incredulidad. No deje nunca que la gente que tenga a su alrededor, que quiera venir a meterle mentiras del enemigo, ese Dios no te va a ayudar en eso. Nunca crea las mentiras del enemigo. Reúnase con gente sabia. Cuide el círculo donde usted se acerque a escuchar el consejo. Reúnase con gente de Dios. ¿Por qué? Porque los buenos consejos vienen de parte de Dios, no del mundo. Amén. Poderoso es Cristo. Pues el pueblo de Dios, Israel, tiene un corazón malo e incrédulo. Una mala actitud del corazón. ¿Cómo puede haber una mala actitud en nuestro corazón? A causa del pecado de la incredulidad. Porque el pecado de la incredulidad endurece nuestro corazón. Yo no creo que Dios pueda sanarme. Yo no creo que Dios pueda sanar ese pasado. Nadie conoce eso. Voy a dar un ejemplo. Pero ¿sabes qué? Ahí es que tenemos que empezar a creer. Ahí es que tenemos que decir, Señor, entra dentro de mí, trabaja con mi corazón. Trabaja con lo que yo conozco y lo que no conozco de mí mismo.
¿Para qué? Para ser libre. ¿Usted quiere ser libre en el Señor? Amén. Crea que Dios lo hace. Dios le da la libertad. Aleluya. Poderoso es Cristo. Dice en Tito 1:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia contaminadas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Aleluya. Y esta parte está fuerte. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. Tales personas afirman conocer a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. ¿Estamos negando a Dios con nuestra manera de vivir o vivimos una fe auténtica? Estamos diciendo amamos a Dios, o la gente que está a nuestro alrededor ni siquiera conoce que amamos a Dios. Tan sencillo como eso. Tu compañero de trabajo sabe que tú eres cristiano, que sirves a un Dios vivo. Tu compañera de trabajo, la gente que tienes a tu alrededor, ¿estás influenciando de Dios en su vida o estás en mute? Así yo soy como neutral, así normal, en la secreta, como dicen, ¿verdad? Pues no, tenemos que levantar el nombre de Dios en alto, aleluya. Alabado Dios. Poderoso es Dios. Dice en Tito, ¿verdad? ¿Sabes qué? La incredulidad corrompe la mente y la conciencia. O sea que daña nuestra conciencia. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o que no le importa mi situación. En lugar de tener visión y inspirar a personas, ¿sabes qué lo que hace la incredulidad? Comienzas a tener pensamientos negativos. Y comienzas a... Esos pensamientos negativos comienzas como a impulsárselos a otros. ¿Usted no ha visto gente negativa que quiere venir a dañar las personas que tiene a su alrededor? Pues eso mismo hace la incredulidad. Comienza a dañar lo que está a su alrededor. Pero por eso es que usted tiene que comenzar a creer en la palabra de fe. Sin fe es imposible agradar al Señor, aleluya. Así que hay que creer en el Señor, que Dios es poderoso. ¿Sabes algo? Dice en Mateo 9:27 que Jesús estaba en que Jesús estaba allí cuando salió de la casa de Jairo y vinieron dos ciegos. Vinieron dos ciegos y le daban voces: ten misericordia de mí, hijo de David. Y el Señor se les acerca a ellos y ellos obviamente están clamando por un milagro. Y Jesús les dice: ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees que puedo hacer esto? Jesús le pregunta a esos ciegos. Y ellos dijeron: sí, Señor. Y sabes que los ojos de ellos fueron abiertos porque Él le dijo: conforme a vuestra fe se ha hecho. Aleluya. Yo quiero que sepas hoy, y yo te pregunto hoy, ¿realmente crees en el Señor? Porque si midieras tu fe y decir: conforme a mi fe será hecho la bendición de Dios en mi vida, lo puedes ver, lo puedes tener. ¿Estás viendo las bendiciones de Dios en tu vida? Poderoso es Dios. ¿Realmente creemos en el Señor? Aleluya. ¿Sabes que el hombre natural es el del mundo? Nosotros somos el hombre espiritual, o la persona espiritual, que recibe lo de Dios, que cree en el Señor, que ve lo sobrenatural de Dios. Por eso no podemos andar como los del mundo. Tenemos que ser totalmente diferentes. Aleluya. Así que Jesús requirió que ellos tuvieran fe. Posiblemente los ciegos habían escuchado que Jesús sanaba, que Jesús resucitaba, que sanó a la hija de Jairo. Y por eso vinieron a Él a recibir su sanidad. Pero tú, ¿qué tanto has escuchado del Señor? ¿Realmente crees? ¿O eres como el pueblo de Dios que incrédulo? Viendo sus milagros, viendo las maravillas, se les dañó el corazón. Por eso perdieron sus bendiciones y murieron en el desierto. Excepto por Josué, Caleb y Moisés. Poderoso es Dios. ¿Sabes algo? En Mateo, esta historia me gusta mucho, dice Mateo 8:23, dice que Jesús calma la tormenta. Jesús está en la barca con sus discípulos y se acuesta a dormir. Y esto me ministra tanto, porque de repente en un lago se levanta una gran tempestad. Y en esta gran tempestad Jesús está durmiendo. Pero uno de sus discípulos le grita: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Usted se ha visto en ese punto? Que usted está en la gran tempestad de su vida y de momento le dice: Señor, sálvame, que me voy a ahogar, mira lo que está pasando. Y pareciera que el Señor está durmiendo.
El Dios que está todo en control pareciera que está durmiendo. Y Jesús se despierta de momento y le dice, y repréndelo, dice, hombre de poca fe, le contestó, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Usted se ha visto ahí? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Yo quiero que tú entiendas algo. En tu peor tempestad, en tu peor tormenta, Dios no está durmiendo. Dios está en control y está dispuesto a ayudarte. Poderoso Dios. Aleluya, poderoso es Dios. El Señor me decía, habla de David. Habla de David. Así que voy a hablar de David un poquito más. ¿Cuántos conocen a David? ¿Verdad? Poderoso es Dios. ¿Y cuántos saben que hubo un día el ejército de Israel estaba con Saúl justo en un campamento y vino y estaba el famoso Goliat? Que aunque usted no crea, estaba bien alto. Estaba a 9 pies de altura, con su casco de 125 libras. Tiene una lanza de 15 libras, todo pesado. Estaba, ¿y sabes qué? A 9 pies. Y estaba amenazando al ejército del Señor. Estaba desafiando al ejército del Señor. Y cada vez que ese filisteo salía por la mañana y por la tarde a desafiar el ejército del Señor, cuando lo oyó Saúl, mira lo que dice en 1 Samuel 17:11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea que este filisteo provocó turbación y miedo en Saúl y en el pueblo de Israel. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas algo. Este filisteo incircunciso del mundo, este filisteo que viene en contra de la gente creyente de Dios, ponte a pensar, turbó el corazón del rey Saúl, turbó el corazón del pueblo de Israel. Oye, era el pueblo de Dios. ¿Quién tú tienes de tu lado? ¿El pueblo de Dios? ¿Qué tú tienes de tu lado? ¿Al Dios Todopoderoso o a quién tú tienes de tu lado? Poderoso el Dios. Pero ¿sabes qué? No se queda ahí. Sabemos que estuvo amedrentándolo durante 40 días. O sea que durante 40 días había pueblo incrédulo de lo que podía hacer Dios. Y eso es lo que el Señor me ministraba. Había un pueblo incrédulo de lo que podía hacer Dios. Durante 40 días se dejaron amenazar. Ninguno dijo, yo tengo la palabra de Dios, yo voy a pelear. Ninguno dijo eso. Tuvo que venir otro de afuera, que no tenía experiencia ni en guerra, que no tenía experiencia como guerrero, vamos a decirlo así. Vino otro de afuera. Es más, era pequeño de estatura, de hermoso parecer. ¿A qué? A que el Señor lo usara. A que el Señor lo usara. Aleluya. Poderoso es Dios. Y yo quiero que tú entiendas algo. No es con tu fuerza, no es con tu estrategia ni tu conocimiento. Es con el poder de Dios, es con el Espíritu Santo de Dios que peleamos nuestras batallas. Y yo quiero que tú sepas bien que Saúl no tenía la convicción que tenía David. En el corazón de Saúl había incredulidad, había ambivalencia en su mente. ¿Y sabes qué? David tenía la convicción del Señor. ¿Sabes qué? David le dijo a Saúl? Dijo, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, como quien dice, yo estoy dudando de que tú puedas hacerlo. De verdad que tú, yo no creo, de verdad, porque lo que yo veo físicamente tú no puedes. Estás descalificado para mí. Y mira lo que dice el 34. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David,
Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve, y Jehová esté contigo. Pero Saúl no se queda así. Saúl le dijo, espérate, yo te voy a poner mi armadura porque tú necesitas estar cubierto, tú vienes sin nada aquí. Yo te voy a poner la cobertura porque a veces, ¿sabes qué? Queremos pelear la batalla con la armadura de otro. A veces queremos pelear la batalla que Dios te está diciendo, si tu batalla es más fuerte de lo que tú puedes soportar, es porque no te pertenece, es porque le pertenece a Dios. No es para que se la deja a otro. Es que Dios te quiere peleando la batalla de rodillas, porque de rodillas Dios te da la victoria. Aleluya. Dios no te está diciendo así que pelee por mí, no, yo quiero darte la victoria a ti. Pero es creyendo en fe. Es de rodillas peleando la batalla, es orando. Porque yo te voy a dar la victoria. Porque una vez que se meten con un hijo de Dios, aleluya, con un pueblo de Dios, ¿quién pelea la batalla? Es Dios. La batalla no es tuya, es de Dios. ¿Por qué te preocupas tanto? Aleluya, poderoso es Dios. ¿Y sabes qué? David tuvo que soltar esa armadura. Porque dice, mira, yo no puedo con todo esto. La versión Saidel. Yo no puedo con todo esto. ¿Sabes qué? Tomó su callado, símbolo de la palabra, las 5 piedras, símbolo de la gracia de Dios, la bondad de Dios, y puso en el saco pastoril, aleluya, las puso ahí y se fue contra el filisteo. ¿Y sabes qué? Aún el enemigo con todo eso comenzó a burlarse de él. Comenzó a burlarse, tú vienes a mí de esta manera, sin alma. ¿Qué tú te crees? ¿Que yo soy un perro? Aleluya, que tú vienes a mí con palos y estas cosas. Y él le dijo, ¿qué? ¿Y él hizo qué? Sí. Y entonces, ¿qué le respondió? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Así hizo David, aleluya. David hablaba con esa seguridad del respaldo de Dios. Pero tú y yo hablamos con esa seguridad. Estamos también delante de Dios para decir, Dios peleará por mí. Quien se mete conmigo se mete con el Señor. Tu batalla no es tuya, es del Señor. Lo que tenemos es que, Señor, estar en orden con el Señor. Y después el Señor pelea nuestra batalla. Pueblo, nadie se atrevió a enfrentar a ese gigante. ¿Qué esperaba Saúl y el pueblo de Israel? ¿Que viniera otro gigante de parte de Dios a pelear la batalla? No. Dios usó lo que nadie quería. Dios usó algo pequeño para avergonzar a los grandes. Dios hace como Él quiere para glorificarse. Dios es poderoso. Pero ¿sabes que la incredulidad de ellos y el miedo los detenía de caminar en la palabra del Señor? ¿Sabes algo? David ya cargaba una palabra del Señor sobre él. Él había sido ungido como rey. Y luego enfrentó esta situación. Poderoso es Dios. ¿Sabes algo? Jesús quiere hacer cosas, el Dios Todopoderoso quiere hacer cosas para glorificarse, pero no es a tu manera. No es como tú las quieres pelear, es como Dios las quiere pelear. ¿Qué pasó con Gedeón? Con antorcha, con trompeta, aleluya, con cántaro. Vas a tocar y vas a confundir a tus enemigos. Tienes mucho ejército, quiero que sean menos. ¿Por qué? Porque yo me quiero glorificar para que nadie se lleve la gloria. Para que nadie diga, fue porque yo lo hago así. No, porque la gloria es de Dios. Aleluya. ¿Qué diferencia, pueblo, es andar con la fe en el Espíritu? ¿Qué diferencia es andar en el Espíritu con el discernimiento del Señor? Porque cuando andamos con la fe del Espíritu, aleluya, las victorias nos las da Dios. Amen. Pero yo te pregunto, ¿por qué anda un pueblo derrotado? Amen. ¿Por qué anda un pueblo viendo pocas victorias cuando Dios te quiere dar todas las victorias? Amen. ¿Por qué anda un pueblo dudando de lo que Dios ha puesto en su vida? De los llamados que Dios ha puesto. ¿Por qué andas dudando de lo que Dios ha puesto en ti? Si Dios te ha llamado a más,
y tú lo sabes. Alabado. Poderoso es Dios. Te adoramos. Thank you, Jesus. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿Qué hizo el Señor con Elías? Para que toda una nación se convirtiera y Dios se glorificara. ¿Qué hizo? Un altar. Y dijo, echen agua sobre el altar, y echen agua sobre el altar, y echen agua sobre el altar. Y el otro que hizo, lo mismo, o sea, otro altar. ¿Qué sucede? Él dijo, no, yo voy a echar todas estas aguas en el altar y voy a orar para que el fuego del cielo descienda y prenda y queme esa agua. Alabado. ¿Y qué sucede? Toda una nación se convirtió a causa de eso. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica como Él quiere, porque Dios quiere sacar al pueblo de la incredulidad, porque Dios quiere sacar al pueblo del error, porque Dios quiere que el pueblo lo ame como Él lo ama, pero que no se acostumbren a los milagros, para que no haya rebelión, para que no haya incredulidad, para que no haya pecado en ellos y sean santos, agradables al corazón de Dios. Poderoso es Dios. Aleluya. Pero no podemos esperar ver las cosas como yo quiero verlas si Dios quiere hacer las cosas de otra manera. Alabado Dios. Y cuando Dios te manda a hacer algo, comienza a creer en fe. No cuestiones a Dios. No cuestiones, ay Señor, pero es que ¿cómo tú vas a hacer esto? ¿En qué lío me estoy metiendo? No, ora y ora. Confía. Aleluya. ¿Y cómo vencemos la incredulidad? Pueblo de Dios, usted dirá, en el tiempo de antes era fácil. Negativo, cero. Yo pienso que en el tiempo de antes era más complicado buscar la presencia del Señor. Ahora tú te arrodillas y encuentras la presencia del Señor. Clamas a Él con un corazón quebrantado, rendido a sus pies, y Él aparece, y Él está. Pero antes era distinto. Él tenía que aparecer el ángel de Dios. O tenía que hablar por medio de profetas. Tenía que hablar por medio de situaciones distintas, pero el Señor quiere hablar contigo de cerca. Alabado. Y como el Señor habla por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, pero por medio de su palabra renueva nuestra mente, nuestro entendimiento y transforma nuestro corazón. Aleluya, pero para vencer la incredulidad, aleluya, tenemos que ejercitarnos diariamente en la relación con Dios. Alabado Dios. Dice en 1 de Timoteo 1:18, dice, esto es 1:19, le dice a Timoteo, ¿verdad? Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. La conciencia la pone el Espíritu Santo que nos dice, estás mal, estás bien, corrige esto. Dicen también en 1 de Timoteo 4, dice el 7, no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano. Pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Alabado Aleluya. Dios. Thank you, Jesus. Porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y es el Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. El segundo paso para ser libre de la incredulidad, ¿sabes qué? Es poner la fe en acción. Dice en Santiago 2:14, la fe sin obras, sin acción está muerta. Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Podemos decir que tenemos fe, pero lo sabemos cuando accionamos esa fe. Lo sabemos cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Lo sabemos cuando creemos que Dios puede obrar cada día de nuestra vida. Y el número 3, ¿sabes qué dice el Salmo 78:9? Dice, los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. ¿Sabes cuál es el paso 3? Tenemos que enfrentar nuestras batallas y no huir.
Y ¿sabes qué? La batalla más grande de nosotros es la batalla de la fe. Así que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la batalla de la fe significa que en oración ganamos nuestras victorias, porque Dios quien pelea nuestras batallas, no somos nosotros mismos, no es nuestro esfuerzo, es creyendo en el Señor, no es mi fuerza, es la fuerza de Dios. Y ¿sabes algo? Para, ¿verdad?, tocar el tema de lo del diablo, del perro. Aleluya. ¿Sabes que en mi momento difícil yo no cuestioné a Dios? Le dije, ni por qué esto, por qué lo no, yo no cuestioné. Yo, Señor, sánalo, sánalo. Señor, sánalo. Y yo creí en el Señor todo el tiempo, Señor, sánalo. Y estaba orando, y yo, porque el Señor ya me había dado una palabra de que no iba a morir. Yo estaría llorando por ahí para abajo. Y esa misma noche el Señor ministraba a mi corazón la palabra, me la traía, perdón. Y me traía lo que significaba el perdón, ceder el derecho de vengarme. Y ay, sí, Señor, yo perdono a Max. Max es el perro que mordió a Tiago. Yo perdono a Max. Y el Señor seguía trabajando conmigo, y del lugar donde lo dejamos decía, no hay visita. O sea que no podía ir a verlo. Y mi perro no estaba comiendo, y en medio de esta desesperación, como yo comencé a ver la mano de Dios, porque creí en el Señor, porque teníamos fe en el Señor. Señor, tú me lo vas a dar vivo, pues yo lo creo. Mi esposo decía, 6 de 3 días ya va a estar en casa. Y el Señor nos maravilló dándonos en un solo día. Y como de un día para otro fue un cambio impresionante, porque el perro estando con nosotros comenzó a mejorar. Eso fue la mano de Dios. Yo comencé a ver, mientras esperábamos al cirujano que viniera a verlo, comenzamos a ver cómo el perrito que pidió comida, cómo el perrito comenzó a pedir el piso, cómo el perrito que comenzó a moverse. Eso es ver la mano de Dios. Cómo el Señor utilizó a mi perro para que un cirujano veterinario se convirtiera a Cristo. Poderoso es Dios, eso es lo más espectacular. Y a veces tú dices, wow, ¿por qué el creyente tiene que pasar por cosas tan difíciles? ¿Por qué el creyente tiene que enfrentar tanta situación? ¿Para qué? Para que confíes en el Señor. ¿Para qué? Para que madures en el Señor. ¿Para qué? Para que se perfeccione el amor de Dios en ti. ¿Para qué? Para que hoy yo estoy contando este testimonio. ¿Para qué? Para que usted crea en el poder de Dios. Aleluya. Poderoso es Dios. Y una palabra que hacía rema en mí esa noche, que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y esa palabra me tocaba tanto, porque solo tú, Jehová, es quien me hace vivir confiado. Yo no sé en qué situación tú estás viviendo hoy, pero yo quiero que sepas que solo Jehová te hace vivir confiado. Solo Jehová es quien va a defender tu batalla. Solo Jehová es quien te da las victorias. Así que yo no sé por qué tú temes, porque confía en que solo Jehová es quien te puede sacar del hoyo que puedes estar sintiendo que estás. Solo Jehová. Y eso me ministraba tanto a mi corazón, porque solo tú, Jehová, es quien me hace vivir confiado. Entonces, ¿de quién tememos? ¿Habrá alguien más grande que Dios? No, no hay nada más grande que Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Pues ponga toda su confianza en Dios. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra de fe. Quita a tu pueblo cualquier pequeñez de incredulidad. No importa el tamaño, quita toda incredulidad de tus hijos, Señor, y que activen esa fe, caminemos firmes en tu palabra, firmes en tu verdad, Señor Jesús, con la libertad que Cristo nos da, Señor. Yo te pido que nos unjas y nos llenes más de fe, nos llenes más de tu presencia, que anhelemos intimar más en ti, Señor, que anhelemos conocerte más, que nos enseñes más, Señor, y que nunca se nos endurezca nuestro corazón, sino que estemos sensibles a tu Espíritu, Señor. Y gracias por tus bendiciones, gracias por tu cobertura, gracias porque tú lo haces todo perfecto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.